Saludos cordiales. En este video vamos a estudiar la definición de la transformación lineal con sus respectivos ejemplos. Entonces, observamos que una transformación lineal es una función donde tenemos un espacio vectorial que está compuesto de vectores en el codominio y a través de una expresión lo vamos a llevar a otro espacio vectorial de vectores en un codominio o imagen. Si la función va desde el espacio B hasta el espacio W, yo voy a decir que ella es una transformación lineal si va a cumplir con las siguientes condiciones. Que la suma de dos vectores en ese espacio B, al transformarlo, va a ser igual a cada una de las transformaciones de esos vectores y luego cuando se sumen. La segunda condición habla de que si yo tengo un vector en un espacio B y lo multiplico por un escalar, cuando lo transforme, eso tiene que ser igual a la transformación de ese vector y la multiplicación por el escalar en el respectivo conjunto de llegada. Si cualquiera de las dos se incumple, entonces estaríamos en presencia de una no transformación lineal. Cuando yo verifique la primera y si no se cumple, entonces no tengo que pasar a observar si se cumple la segunda. Pero si la primera se cumple, sí debo pasar a observar si la segunda se cumple. Me dan el siguiente ejemplo. Aquí me están planteando una función que va desde un espacio de R3 a un espacio de R2. ¿Cómo voy a llegar de R3 a R2? Bueno, me dicen que el primer componente de R2 es la diferencia entre el primer componente menos el tercer componente y que el segundo componente será la diferencia entre el segundo componente menos el tercer componente. Entonces me están pidiendo que verifique si esta condición hace que realmente esta función sea una transformación lineal. Procedo a hacer las respectivas verificaciones de las condiciones. Vamos primero a la suma de la transformación. Comenzamos con definir quiénes serían mis vectores en R3. Estoy diciendo que tengo un vector X, un vector Y. Observo que este vector tiene su correspondiente sombrerito y este vector tiene su correspondiente sombrerito para diferenciarlos cuando yo plantee sus componentes. Estoy diciendo que X tiene componente X, Y, Z. Porque tiene tres componentes, me dicen que vienen de un R3. Y que Y va a ser, ese vector Y va a ser X', Y', Z'. Entonces, les recomiendo iniciar primero con el primer término y después con el segundo término y luego sí plantear la igualdad. Con la rigurosidad del caso, es decir, debo mantener la nomenclatura matemática formal. Entonces me están diciendo la transformada de quién, de X, que es X, Y, Z, más el vector Y, X', Y', Z'. Esto no pueden saltárselo cuando el momento de estar haciendo el ejercicio. Ahora, la transformada. Aquí mantengo la transformada porque voy a hacer la suma interna, la suma de sus componentes. Entonces, X más X', que sería este primer componente más el segundo componente. Y más Y', Z más Z'. Observen que aquí sigo manteniendo un espacio R3. Ahora sí voy a aplicar la transformación. Cuando aplique la transformación, ya aquí desaparece esa expresión T porque ya estoy aplicando la transformación, esta transformación. El primer componente menos el tercer componente, coma, el segundo componente menos tercer componente. Cuando desarrollo algebraicamente, estoy observando que me queda X más X' menos Z menos Z'. Sería como el primer componente en R2. Y más Y' menos Z menos Z', que sería el segundo componente. Esta ya sería la transformación en el espacio R2. Voy a ver si se cumple lo mismo para la otra condición, que sería la transformada de X, Y, Z más la transformada de X', Y', Z'. Voy a aplicar la transformada del vector
x, que sería x menos z, y menos z. Fíjense que aquí ya desaparece la nomenclatura de t. Voy a aplicar la transformada para y, x' menos z', y' menos z'. Ahora, ya aquí lo que me procede es hacer la suma. Primer componente más primer componente del siguiente vector. X menos z más x' menos z'. Ahora este componente segundo lo sumo con el segundo del segundo componente. Sería y más y' menos z'. Y estoy observando que las igualdades se cumplen. Por lo tanto, la primera condición de la transformada se está cumpliendo. Procedo a verificar la segunda. Entonces, para todo x que pertenece a R3 y alfa que pertenece a los reales, se debe cumplir que la transformada de la multiplicación del escalar por el vector es igual a la transformada del vector por la multiplicación del escalar. Igualmente, desarrollo primero el término. El primer término sería transformada de alfa. Aquí sustituyo los valores del vector, hago la multiplicación y ahora sí voy a aplicar la transformada. Esta es una rigurosidad que se debe seguir. Entonces me quedaría la primera menos la resta del tercer componente, la segunda menos la resta del tercer componente. Paso ahora a verificar el siguiente término, transformada de x y z. La transformada es x menos z, y menos z, y ahora sí multiplico. Cuando hago la multiplicación, observo que estos elementos son exactamente iguales. Entonces, se está cumpliendo la primera condición y se está cumpliendo la segunda condición. ¿Qué voy a concluir? Que la transformación planteada de R3 a R2 definida por esta expresión representa una transformación lineal. Bien, veamos otro ejemplo. Me dicen sea la transformación de R3 a R2. Ahora me la definen de la siguiente manera. Que yo tengo un vector en R3 y para poder llegar a R2 resto el primero menos el tercero y ese formaría mi primer componente. Y el segundo componente siempre va a ser 2. Eso es lo que me está indicando aquí. Entonces verifique si es una transformación lineal. Planteo la primera condición para todo x y para todo y en R3. ¿Quién va a ser mi x? X, y, z. ¿'¿Quién va a ser mi y? X', y', z'. Estas son condiciones que tienen que plantear. Bien, voy entonces a verificar la primera parte de este miembro. Sería transformación de x, y, z más x', y', z'. Primero hago la suma. Y ahora sí voy a aplicar la transformación que me dice que el primer componente le reste el tercer componente y que el segundo componente siempre va a ser 2. Bien, entonces resolviendo aquí los paréntesis me queda x más x' menos z, coma 2. Voy entonces ahora a hacer la otra parte. Me quedaría transformada de x y z más transformada de x', y', z'. Voy entonces a aplicar la transformada a este vector. Me quedaría x menos z, 2 más x menos z', 2. Ya aquí apliqué las transformadas para cada vector. Voy a sumar. Me quedaría x menos z más x' menos z'. 2 más 2. Cuando resuelvo y ordeno algebraicamente me queda x más x' menos z', como 4. Fíjense que aquí ya es de esta manera, aquí ya la resultante sería otro valor. No se está cumpliendo la igualdad. Observamos que entonces es diferente cuando yo sume y transforme a que yo transforme y sume. Por lo tanto, tengo que decir que estos espacios vectoriales a través de esta definición no representan una transformación lineal. Entonces aquí hemos visto dos ejemplos, uno donde no se cumple y este ejemplo donde sí se cumple la transformación lineal. Les reitero que es fundamental mantener la rigurosidad de las expresiones matemáticas
al momento de establecer las condiciones. Siempre definir quiénes son los vectores con los que voy a trabajar y saber exactamente en qué espacio los voy a definir, saber exactamente en qué momento es cuando yo estoy aplicando la transformación para que deje de existir la T. Y entonces los invito a que sigan resolviendo ejercicios, analizándolos de acuerdo a los planteamientos que se han estudiado.